Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo video de este canal llamado La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante. Les doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy quiero contarles que vamos a hablar de un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo sanar un aborto o una pérdida gestacional o neonatal a través de las constelaciones familiares. Y para poder hablar de este tema, tengo una invitada muy especial. Ella se llama María Ángeles Herrero. Ella es facilitadora de constelaciones, es experta en crecimiento espiritual y tiene muchísimo que aportar en este tema. Así que María Ángeles, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, depende de desde dónde nos oigan. María ¿Por dónde quieres? Ángel, Dime. estoy muy Me di- contenta de poder tenerte hoy en mi comunidad. Quiero contarte que yo empecé a ver tus videos. Intuitivamente mi alma llegó a tus videos que tenían que ver con las constelaciones, con las pérdidas, mucho antes de que a mí me hubiese pasado y al poco tiempo me pasó. Entonces, de ahí en adelante, pues este interés ha sido un interés que ha ido creciendo. Soy consumidora de tu contenido y me parece que es un contenido que vale muchísimo la pena entregar a todas las personas que están justamente en busca de su sanación y de sus experiencias. Pero para arrancar, quiero preguntarte para que estas personas que tal vez no tienen ni idea qué son constelaciones familiares, no han escuchado este tema, que nos cuentes un poquito de qué se tratan las constelaciones familiares. Vale, voy a ver si, cómo te lo cuento, cada vez es una inspiración el explicarlo, porque la mayoría de las personas para entender cómo funciona algo, vamos a buscar, o sea, escuchamos a nuestro interlocutor y vamos a buscar en nuestro bagaje experiencias que se asemejen para poder hacer un paralelismo y entenderlo. ¿Qué sucede con constelaciones familiares? Pues que si no has estado nunca, es difícil encontrar ese paralelismo. Entonces, la primera comprensión es una comprensión realmente mental, es decir, yo lo explicaré, seguramente quien lo escuche se irá haciendo como una idea, pero ciertamente solo cuando se va y se tiene la experiencia se consigue unir la comprensión mental con la experiencia en el cuerpo y en el alma, en este caso también, ¿no? Entonces, la metodología de constelaciones familiares, de alguna manera incluso podríamos ayudarnos con las dos palabras, ¿no? O sea, constelaciones, pum, nos remite a los astros, ¿no? Entonces es las atracciones y repulsiones que suceden entre los planetas, las estrellas, etcétera. Familiares, porque inicialmente cuando se hizo este trabajo poniendo a las personas como representantes, se veía quiénes había afinidad o quiénes había necesidad de lejanía, se inició con la familia. Luego la palabra más correcta sería sistémico porque abarca el sistema y el sistema va mucho más allá de la familia. Para entender ya enseguida este concepto, pongamos por caso de que hemos tenido un abuelo, por ejemplo, que tuvo una primera novia que por la razón que fuera no prosperó, no se casaron, se dejaron de ver, etcétera, y después conoció a otra mujer que fue la esposa y se convirtió en la abuela. Bien, las constelaciones abarcan a ambas. Es importante entender esto. Es decir, las constelaciones no trabajan solo sobre quien nosotros decidimos que con este me entiendo y me hablo y con este no me entiendo y no me hable y este sí que quiero que forme parte y este no quiero que forme parte. No, porque se mueven desde unos órdenes que son, llamemos más universales, cósmicos si queremos llamarle, y entonces estos órdenes contemplan a todos los miembros que han mantenido algún tipo de vínculo, relación o impacto con los seres de, en principio, nuestra familia o nuestro sistema. Entonces, es una metodología que a través de poner representantes intenta observar o conectar o aclarar los vínculos que hay con algo que te está sucediendo con otros eventos pasados. ¿Y este pasado hasta dónde abarca y hasta quién abarca? Este pasado puede ser tuyo propio como alma y por tanto abarca toda esta encarnación
y depende de los facilitadores, pues entramos en encarnaciones pasadas también, o sea, en vidas pasadas, porque para el alma es el mismo viaje, aunque cambie de cuerpo, y los miembros del sistema, que en muchas ocasiones serán la familia, pero no solo, porque será la familia en una mirada muy ampliada, tanto de los seres que conocemos como de los que no conocemos. Entonces, la mirada de las constelaciones es una mirada que te permite ver vínculos emocionales o espirituales con otras almas, y esa mirada va más allá del círculo inmediato que yo conozco o quiero definir, sino que abarca todo aquello que ha impactado y desde una mirada bastante más amplia. Ok. Y digamos No sé, que dime, no, dime, está perdón. perfecto, está perfecto. Digamos que para ir llevando y aterrizando esto a esta comunidad, que te cuento que en esta comunidad, pues la mayoría son personas que han tenido la experiencia de tener abortos o pérdidas gestacionales o pérdidas a muy temprana edad de sus hijos. ¿Cómo se vinculan las constelaciones a estos eventos? Y lo más importante, ¿cómo pueden ayudar a las personas a sanar sus experiencias? Claro, ahí vamos ahí con dos cosas que con la primera introducción ya hemos preparado esta cuestión, y es la constelación como trabaja a través, vamos a decir, del cuerpo, sea el propio y el facilitador, o sea con representantes, o sea a través con objetos, pero igualmente hay un alguien que va sintiendo. Por tanto, la información se procesa a través del sentir. Entonces, el sentir del ser humano, cuando no es castrado por la educación o por los condicionamientos sociales, es muy amplio y va más allá de lo que la mente se describe o tiene permiso para describirse. ¿Vale? Por tanto, por ahí ya tenemos una cosa. Entonces, las constelaciones tienen en cuenta todo el sistema, el que se ve y el que no se ve. Entonces, trabajamos con la información que no es visible a los ojos, pero sí al alma, porque está ahí, es información que está. Y cuando digo información, ya podríamos empezar a cambiar la palabra y poner las conciencias que nos han afectado. Entonces ahí ya llegamos a los bebés. Entonces, la mente humana o la historia humana, no sabemos quizás seguramente inicialmente la conexión que teníamos con la madre tierra, la naturaleza y nuestro propio sentir, pero en algún punto de la historia se cortó y entonces lo que no se tocaba no existía. Y entonces ahí entramos en esa frontera de que cuando hay un embarazo en cualquier punto del trayecto, desde el momento cero, porque yo es lo que cuento en los vídeos, por las comprensiones que he ido teniendo a través de los propios trabajos, desde el minuto cero se vincula una conciencia del mundo espiritual. Evidentemente esto toca tus creencias, ¿no? Pero es como... Eh, hay una mirada, hay un paradigma que es que las conciencias ya existen previamente, igual que existen posteriormente. O sea, esa mirada ya abarca de que ni empezamos al nacer ni acabamos al morir, sino que antes y después también está una conciencia, aunque no haya un cuerpo definido. Entonces, en el momento del embarazo, esta conciencia o alguna conciencia ya entra en vínculo con papá y mamá. Entonces, aunque no llegue a término en cualquier punto del proceso del embarazo o poco después en el parto, o previo en el parto o pocos días después, hay una conciencia. Entonces, en todo momento, la mirada espiritual tiene en cuenta de que esa conciencia existe, es relevante, ha generado unos impactos, ha generado ya unos movimientos, hay una memoria, se ha activado una memoria porque no sabemos si con esa alma ya hemos estado. Mm. Entonces, hay todo un montón de información que se abre, a veces incluso te diría que desde antes de la concepción, pero no vamos a liarla, vamos a dejarlo en la concepción, porque en la concepción es un momento donde hay un campo electromagnético que entra en acción. Se une un polo positivo con un polo negativo, se unen, se ensamblan y a partir de ahí empiezan a pasar cosas, o sea, el crecimiento de un embrión, eh, y hay un cambio electromagnético que atrae una conciencia. Eh, en algún momento la ciencia llegará a explicarlo más cómodamente para la mente científica, vamos a decir así, porque para la mente espiritual no hay ninguna dificultad en entender esto. Entonces, allí ya hay un ser. Entonces, ¿qué pasa? Que este ser lo visibilizamos, o sea, con nombre y apellidos. Para las constelaciones familiares es tan obvio
que plantearlo a la inversa de que no hay nada es la dificultad. Claro. O sea, es como... Y desde ahí, yo porque hice todo el trabajo también con... Hablo mucho de José Luis Cabol y de la terapia de vidas pasadas y de las regresiones. Y entonces, claro, en regresiones, según cómo se podía comunicarse uno con un alma cuando entraba en el cuerpo, ¿no? Entonces empezaban a hablar ahí de cuando las almas habían empezado a entrar dentro del cuerpo del bebé y lo iban chequeando y iban saliendo, ¿no? Dentro del momento del embarazo o en el parto. Pero eso es cuando el alma entra al cuerpo, que no cuando el alma empieza a existir. Mm. Y ahí es relevante también, porque yo hubo un momento que recuerdo estar en constelaciones, me acuerdo un caso de una chica y yo empezaba a ver bebés, veía bebés, sentía bebés, les digo, ¿has tenido hijos o pérdidas? No, 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 no. Y así me lo negó 3 veces. Y yo cada vez que me niegan, vuelvo al mundo espiritual y yo pensaba, pues es que yo noto varios, o sea, ni siquiera es uno o dos, o sea, noto como 4 o 5. Y de pronto, de un lugar profundo de mí, le dice, ¿pero cuántas veces te has tomado la pastilla del día después? Y me dice, 5. Dije, ahora me encaja. Digo, porque es que aquí hay almas. Entonces, a partir de ahí, yo tuve que empezar a cambiar el paradigma de, bueno, ¿desde cuándo están unidas estas almas a esta señora, a esta mujer, ¿no? Porque estamos hablando de días o de horas o de, ¿sabes? Entonces ahí empecé yo a cuestionarme de, vale, una cosa es cuando el alma entra al cuerpo, pero la otra cosa es desde qué momento esta alma que está por ahí pululando queda vinculada con ese hombre y con esa mujer, especialmente con esa mujer que es la que lleva el embrión. Y claro, era obvio, es la concepción, es que es obvio, es como, es que claro, a ver, que igual me equivoco, ¿eh? Y es un día después, o 6 horas después, o 3 horas después, pero es que en algún momento hace el match y la película Avatar quizás nos sirvió un poco para eso, para ver que, claro, es como, ya está conectado, ¿no? Es la conexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde esa conexión a nivel espiritual en el mundo del espíritu y en el mundo del humano, también en la parte humana y en la parte espiritual del encarnado? Y desde Claro. ahí mi teoría o mi hipótesis de trabajo, ¿no? Y al final yo no soy científica, no puedo demostrar que, ¿verdad? La ciencia que va a tener que demostrar eso va a ser la física cuántica, no la ciencia de Por laboratorio, supuesto. ¿no? Va a tener que ser otra. A partir de ahí elaboré y en base a la experiencia con las personas que venían, empecé a darme cuenta que funcionaba abordarlo desde ahí. Claro. Además, porque hace todo el sentido cuando lo aterrizamos a conversaciones con padres, ¿no? Inclusive con mujeres y que no se reconocen a sí mismas como madres, pero sí reconocen que hay un vínculo que todavía no le pueden poner nombre, como que todavía no lo pueden definir, pero sí que se siente que hay movimientos internos, como tú lo mencionas. Mm. Y ahí te quisiera preguntar justamente. ¿Cuál es el impacto que tiene para los padres o para una mujer en este caso específico el haber tenido este vínculo con un alma, sea por el tiempo que haya sido? Vale, mira, la pregunta es súper interesante y además tenemos que ir girando el guión desde el que enfocamos estas preguntas, estas cuestiones, ¿no? Ah, porque lo podemos mirar más amplio y luego nos centramos en esto. Lo que las constelaciones familiares nos hacen ver a efectos, o sea, de entrada que las consecuencias de nuestro posicionamiento humano ah, no son solo por lo que hacemos nosotros, sino que la unidad de trabajo un poco es la familia, es el sistema, ¿ok? Entonces, cosas que hayan pasado nuestros padres o nuestros abuelos, nosotros estamos en el mismo saco en el mismo bando, vamos a decirlo. Vamos a decir, el bando del humano, ¿no? De los humanos en su conjunto como grupo respondiendo ante una situación de la vida. Y en este caso estamos hablando de una situación de la vida que es la existencia de una conciencia que se hace relevante por el hecho de que ha habido una concepción. O sea, es como ya no es una imaginación, ha habido una concepción, sea lo que dure esa concepción. Entonces, desde la perspectiva de las constelaciones familiares, a nivel sistémico, cualquier persona, grupo, familia que niegue la existencia de otros seres va a vivir consecuencias.
consecuencias en forma de como si hubiera alguien ahí arriba, ¿no? Muy amorosamente que dijera, mira, no, quieto, 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 para, ¿dónde te piensas que vas? ¿Sabes? No puedes ir a donde sea que tú crees que quieres ir o tienes que ir pisando a tus hermanos, o negando a tus hermanos, o ninguneando a tus hermanos. O sea, estas conciencias no existen cuando tú eliges que existen. Existen porque un alguien o un algo mucho más grande, una inteligencia mucho mayor, las ha creado. Otra cosa es que nosotros, por razón del embarazo, nos hacemos voluntarios para que esas conciencias puedan también entrar dentro de un cuerpo. Pero las conciencias no las hemos creado nosotros y, por tanto, tampoco los destruimos nosotros. Entonces, Interesante. hay un orden universal que nos hace crecer y a unas personas nos aprietan más los tornillos que a otras, de respetar la existencia de otras conciencias. Tú dirás, pero es que hay gente que avanza y ya, pero mira, tú no eres de este grupo. A ti arriba hay un grupo que te aprieta los tornillos y no te deja avanzar si niegas la existencia de otro ser. Entonces, yo no sé si para el otro le van a apretar antes o después, pero a ti te están apretando ya ahora. Entonces, ¿vas a despertar a la existencia de otros seres y que no puedes pasar por encima como si nada? ¿O vas a seguir intentando caminar como si no ha pasado nada y haciéndote el ciego? Entonces, eso es, desde la perspectiva de conciencias, la pertenencia y la existencia, porque no hay pertenencia sin existencia, es como previo. Entonces, si lo llevas a la existencia de embarazos, pues que es obvio que estamos ahí mismo. Es decir, desde el momento que ha habido embarazo, hay una conciencia que estaba en camino y tú puedes elegir dos itinerarios: negarlo o aceptarlo y respetarlo. Uno estaría intentando caminar en sintonía con la vida y el otro está negando la vida o haciendo un pulso con algo más grande. Yo, cuando hacemos un pulso con una inteligencia más grande, te deseo suerte, porque hay que tener suerte haciendo un pulso a la conciencia cósmica. Cuando eliges el camino de ver y aceptar y estar en sintonía con la vida, y tú como madre o padre puedes entender que había una conciencia que por la razón que sea no llegó a término. Inclusive sin tú saber de todo esto o sin verte con las fuerzas, elegiste la pérdida voluntaria. Porque tú te puedes reconocer a ti mismo no sabiendo, siendo un ignorante, que nadie te explicara o que no tuvieras las fuerzas, los recursos, etc. Ahí hay un trabajo también de autoestima y de perdonarte a ti mismo por tomar esa elección. Pero en el momento que te das cuenta de, es que yo no sabía, ¿vale? Alíñate enseguida con la vida, date cuenta de que había una conciencia y emprende otra vez el camino de reconocer. Evidentemente, quienes han perdido un bebé esperándolo, o sea, ha habido una interrupción espontánea, una muerte gestacional, neonatal, perinatal, no necesitan ir muy lejos para saber que había un alma. O sea, es como el tema es, en todo caso, la presión social negando eso o negando el duelo, pero no la existencia del alma, que no hay que ir muy lejos para que sea obvio para ellos que eso es así. Yo, de las conciencias voluntarias, es como, bueno, podemos pasar del estar dormidos al decir, ostras, pues yo no lo sabía, me pasó a este lado de caminar con la vida. Y entonces, en el momento que estas almas las estamos viendo y reconociendo y nos permitimos como seres humanos involucrados en dinámicas que nos han llevado a que esa maternidad quedara cortada de esa manera, sea la que sea, y nos permitimos todas las emociones asociadas, vamos a fluir con la vida, aun con el dolor. Ok. El tema Yo, es cuando sí, nos negamos esto. Negamos la claro. conciencia, nos negamos el dolor, nos negamos la existencia, ahí estás en todo el camino de cortar, 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 ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Ya se contesta. Tu vida Claro, queda cortada. claro. Y en el caso, digamos, que tú mencionas de cuando estos padres sí que esperaban a ese bebé, lo buscaron, hay muchos casos que se dan, o sea, en el primer, segundo, tercer trimestre del embarazo y ya hay un reconocimiento de ese ¿Mm? hijo, un reconocimiento Sí. de la existencia del alma, se le ha nombrado, se le ha ubicado de pronto en ese espacio familiar, pero aún así siguen con bloqueos
¿Tú cómo lo ves y cómo lo puedes sanar desde constelaciones? Vale, la gran ventaja del trabajo de constelaciones es que nos permite posicionar en el exterior una representación del ser. Ujú, Y para la parte humana le es muy cómodo tener una representación, sea ujú. a través de otra persona o de un objeto, nos permite hacer un movimiento que ha quedado interrumpido para el alma. Ok. ¿Vale? Entonces, primero que pasa, primero o algo que pasa asociado al fallecimiento, a la pérdida de un bebé que se esperaba, como el de cualquier otro ser querido, es tus ideas sobre la vida y la muerte. Esa es la primera cosa con la que chocas. Mm, Entonces, ahí también vas a tener que elegir cuál es, observar cuál es el paradigma desde el que vienes del entorno, del familiar, social y cuáles son tus creencias, ¿no? Pero si tus creencias es que no hay nada y con la muerte todo se acaba, tú vivirás el duelo de una manera, porque por ahí se te ha supuesto. acabado todo para ti. Si tu fe te invita a pensar que ha fallecido un cuerpo, pero hay una conciencia que continúa, se abre otro escenario completamente diferente. Has abierto otra puerta. Esa otra puerta no está exenta de dolor, porque evidentemente hay un alma que tú deseabas conocer, abrazar, estar en contacto, cuidar, ver crecer, etcétera. Todo eso no se te ha dado o se ha quedado cortado. Pero entre el nada y esa vivencia hay una gran vivencia en medio, que es un escenario que se abre. Entonces yo digo, cuando los padres tienen hijos, tienen dos tareas fundamentales. Una es cuidar desde el punto de vista, vamos a decir, material, físico, eh, darle de comer, darle cobijo, ropa, con estudios, todo lo que es la parte externa. Pero luego hay una gran parte que es nutrir desde la perspectiva emocional, afectiva, o sea, dar amor y nutrir a esa alma desde la perspectiva del abrazo, de la seguridad, de la protección, de la acogida. Hay toda una serie de movimientos que también se dan que son emocionales, espirituales. Cuando un bebé no nace o fallece tempranamente, tenemos desde la creencia de la nada a lo que nos hubiera gustado, que es el todo, nos queda la franja intermedia, que es la afectiva. Es Sí. decir, todavía tú, como madre o padre, puedes dar pertenencia a esa alma, acogerla, permitirle que esté en tu día a día, hablarle, mostrarle lo que haces, contarle cuándo te va el día bien, cuándo te va mal, lo que te hubiera gustado hacer, decirle que te acompañe, decirle que se sienta segura, presentarle a los hermanos, presentarle a la familia y dejar que esté conviviendo desde el mundo espiritual, pero dentro de tu casa y abrirle tu corazón y recibirla desde el amor. Y yo diría la maternidad espiritual, le llamaría, si quieres, le podemos poner un nombre, ¿no? Porque en el plano físico nos está dando, pero tu corazón puede o cerrarse o abrirse con esa presencia de esa conciencia. Entonces, yo creo que se habla poco de esto, a menos que entremos ya en vivencias y en círculos donde ya empezamos a tocar todo esto, pero diría que este es el gran aprendizaje del que nadie nos ha hablado, ¿no? Y el cómo. Así que yo creo que nos resuena dentro. Hay una culpa ancestral en la mujer. Yo creo que antes o hubo una época en la historia de que los hombres de la sociedad clasificaban a una mujer como buena paridora o mala paridora, ¿no? En el sentido de que podía traer o no hijos al mundo, ¿no? Y sobre todo que pariera bien, que no se murieran o que no se muriera ella, ¿no? Entonces hay como mucho juicio de que tu valor está en cuánto sabes parir. Y las que no sabían o eran despreciadas o eran matadas o lo que sea. Por tanto, el no parir bien va asociado a muerte o va asociado a expulsión, ¿no? O a exclusión. Con lo cual hay un gran miedo y una gran culpa de que no se llegue bien a término. Pero es un bien humano, es un bien que responde a las expectativas propias y a las expectativas sociales. Pero ahora imagínate que esto no existiera. Imagínate que hubiera
una conciencia, una gran inteligencia, una conciencia cósmica de maternidad que considerara que un ser humano para tener experiencia completa de lo que es la maternidad, tuviera que vivir todas las anécdotas que pueden pasar siendo madre, Mm. desde que se muera pronto, que se muera tarde, que se muera en el parto, que te mueras tú en el parto, que te mueras tú después y no lo veas, y por tanto hagas de madre o padre en el cielo, que, que nazca, que lo tengas, o sea, imagínate todas las variables que puede tener la maternidad. Entonces, imagínate que los seres humanos en algún momento eligiéramos o nos aconsejaran pasar por todas las diferentes vivencias de maternidad. Qué diferente es la mirada. Entonces, en lo humano, el dolor de que no nazca, si lo esperas, no se puede negar, porque está, Claro. porque es una ley natural el querer que las cosas vayan con la vida, pero los padres y madres que conectan fuertemente con el amor hacia sus bebés, dijéramos que cuando estos fallecen por malformación o por alguna enfermedad o cualquier circunstancia que sucede esto, yo te diría que hacen un viaje y en lugar de quedarse en la palabra sufrimiento, pasan a la palabra dolor con una intensidad de amor tan grande que sí, el dolor está, pero el dolor queda como en subtítulo y el título en grande pone amor. Y ese sería el viaje, que Claro. ese es el viaje al que hay que conectar, es decir, a ver cómo te lo cuentas desde lo humano y desde la memoria ancestral, ¿no? De culpa en el ADN que tenemos, y vamos a una mirada más espiritual de aceptar acontecimientos que no tenemos el control sobre ellos o que a lo mejor no hemos tenido la conciencia, ¿vale? Pero que ahora entramos a esa conciencia y nos rendimos al dolor, pero también con amor. Por supuesto. Entonces, yo cuando me contacta alguna mujer que ha tenido pérdidas, ah, en el formato que sea, pero sí, en el formato que sea, porque incluso hay abortos voluntarios que de voluntarios tienen poco, ¿sabes? O sea, el voluntario, vale, has entrado por tus propios pies, pero hasta ahí se acaba la voluntariedad, el resto de tu ser no voluntariamente no está ahí. Entonces, yo les digo, ahora no intentes luchar contra el sentimiento que tienes hacia el bebé, porque eso es matarle dos veces. O sea, una es la muerte física, vale, esta ha sucedido, sea como sea que haya llegado, pero ahora no te cortes en la sensación de vínculo que tienes con ese bebé y la sensación de amor que tienes con ese bebé. Encuentra la manera de canalizarlo. Pon una representación, abraza una almohada, un cojín, haz lo que tengas que hacer, pero coge ese amor y dale vida. No lo intentes meter en un cajón, porque eso ya sí que es tremendamente doloroso. Como Sí, mínimo, vive el amor. sí, Ese es sí. como el mensaje. Qué lindo. Y yo, ya que mencionaste eso, porque tú ya nos has dicho la importancia, el vínculo existe, se crea en cualquier situación, la importancia de integrar esa alma a tu vida, darle Ujú. lugar. El problema es cuando se niega, como tú lo dices, o cuando se quiere ocultar. Pero alguna vez en una de sus entrevistas escuché que o sea, no solo se trata del dolor, sino que los bloqueos se dan en diferentes áreas de la vida. Cuando no hemos hecho esta sanación, se bloquean muchas áreas. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, y permíteme que voy para atrás en una cosa que me estoy acordando y que también he encontrado que es muy relevante y la encontré en los últimos años y lo modifiqué en los últimos años ya en las sesiones y no tanto al principio. Hay personas que con conciencia y desde un lugar de amor y desde un lugar de una excelente intención frente a la partida, al fallecimiento de sus bebés, lo que enseguida hacen, insisto, con mucha buena intención, es pedirle para que se vaya la luz, decirle, ok, has fallecido, lo acepto, puedes irte ya, ta, ta, ta. Sí, ok, error. Vino para Ok. quedarse, no para irse tan deprisa. ¿Vale? Entonces, lo entiendo porque yo al principio también trabajaba así, o sea, primero el reconocimiento y entonces que la madre entrara en la aceptación de que ese alma fuera otra vez al mundo del espíritu. Con los años me he dado cuenta que creo que no va así,
Creo que el alma ha venido para quedarse en la familia, para que haya una transformación profunda en la madre y el padre. El padre, la verdad es que no sé cuándo son tocados y cuándo no. En las pérdidas que son conscientes, desde luego, siempre son tocados, pero hay otros casos que no sé si su rol, si la vida les llama tanto a un rol protagonista o no. Me quedo con el interrogante. Las madres, sin lugar a dudas. Entonces, mientras no haya la conciencia de maternidad y la apertura del corazón total a merecer esa maternidad, por favor, que no se rece para que se vayan, Ok, ¿vale? ok. Pasarán unos añitos y esos añitos no hay una regla fija. Pueden ser 2 años, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. En el mundo del espíritu no existe el tiempo, entonces nada de a los 3 días le pido al alma que se vaya para el cielo. No, a los 3 días le dices bienvenida a casa. Qué lindo, ¿Vale? Eso es de vital importancia. claro. Entonces, yendo a la cuestión de cuáles son los bloqueos. Mira, cuando uno bloquea una parte de su ser, es decir, para que alguien que ha perdido un ser querido, y un bebé es un ser querido, ah, eh, y si es un aborto voluntario porque no lo querías y tal, bueno, formaba parte de tu ser. Cuando tú niegas una parte de tu ser, te tienes que separar de ella. O sea, te tienes que insensibilizar en alguna zona. Porque un ser completo, íntegro y sensible no puede vivir esos cajones y separarse. Tienes como que disociarte, ¿vale? Enterrar una parte de ti. Entonces, la vida, que es lineal, ¿no? Una vez encarnado, la vida es lineal. Hay una parte de ti que sigue avanzando cronológicamente, tú sigues celebrando y soplando las velitas, pero hay una parte de tu yo que se quedó ahí, atrás en el tiempo, que no viene contigo, que se quedó en la edad donde hubo un corte o en el tiempo donde hubo un gran corte. Es como se quedó ahí atascada en el tiempo. Eso crea una incoherencia en el avance, porque la manera de avanzar más orgánica es que todos tus yos avancen en simultáneo. Por eso también el trabajo de terapia de vidas pasadas es traer partes de tu yo que quedaron atascadas en alguna situación, ¿sí? Que puedas resolver emocional y espiritualmente lo que fuera que sucedió y lo traigas aquí. Y de alguna manera, con las pérdidas de bebés es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde se va a repercutir el bloqueo? De entrada, a nivel emocional, hay una parte de ti que está sesgada. Entonces, a nivel emocional, puede. Vamos a ver, quien todavía no considera que perdió un bebé y que no es nada y que casi que es como ir al dentista, quizás no ha entrado en un bloqueo emocional evidente. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Hay un momento que empiezan a haber bloqueos a nivel emocional. O sea, a lo mejor se está en duelo y no lo sabes, porque hay una tristeza, una pena, una parte de ti que se quiere morir, claro que está en sintonía con el bebé, que todavía no hemos hablado de cómo está el bebé. Hay bebés que no lo viven o sea, no se quedan tan bien en el otro lado. Hay bebés que tienen una experiencia muy humana de cómo es su fallecimiento, en lo cual, pues al igual que cualquier otra persona puede necesitar ayuda para llegar al estado de la luz en el otro lado, un bebé también pudiera ser. Pero no entremos ahí ahora, ¿sí? Sino, bueno, o sí podemos entrar, porque si el bebé queda, la conciencia del bebé queda atascada, tú por holográfico quedas atascado, como con cualquier otro miembro del sistema que quedará atascado. Hay un momento que puede haber una resonancia y tu vida ser un amplificador en el 3D, ¿no? En la materia, de lo que está pasando a nivel espiritual en otro lado. Por tanto, puede ser el bebé, puede ser cualquier otro miembro. Por ahí pueden aparecer bloqueos. A nivel emocional, yo me he encontrado problemas de bruxismo, insomnio, ansiedades, tristezas. A nivel emocional puede haber mucho reflejo. Luego, en la parte no emocional, ¿no? Vamos a imaginar que tú, yo me siento bien, a mí no me pasa nada, vale, puede ser, pero puede llegar a problemas de pareja, problemas de relaciones de pareja, problemas económicos, no levantar cabeza, problemas en proyectos, querer emprender y no haber manera de que puedas arrancar ni llevar a cabo ningún proyecto. Entonces, va dando ecos en diferentes áreas de la vida y cuando te toca muchas áreas empiezas a preguntarte qué me pasa o qué ha pasado. Entonces, en ocasiones, como ha pasado unos añitos,
no se asocia que una cosa es consecuencia de la otra. Ujú, Porque a lo mejor ha habido 10 años de medio, 15 años por en medio, aparte de la culpa interiorizada, que la culpa, consciente o inconscientemente, se traduce, o sea, uno necesita, entre comillas, vivir la culpa, vivir, digo a nivel inconsciente, porque lo que necesitaría desde la conciencia sería sanarla. Pero ujú, a nivel inconsciente, si la tengo, ¿qué hago? Pues vivo en coherencia con la culpa. En coherencia con la culpa, ¿qué es? ¿Que me vaya muy bien? No, lo que va en coherencia con la culpa es que me vaya muy mal, mm. ¿no? Es como que ese sería el castigo lógico. Entonces, uno se va quitando, va entrando en el escenario del desamor, no sé si a veces la autodestrucción, no siempre, ¿eh? Pero sí, el ir a menos en todo, en la salud, en proyectos, en dinero. Por ahí se van manifestando todos los bloqueos. Entonces, cada persona es un mundo, habrá persona que será un área, habrá personas que empezará a hacer como un dominó que van cayendo todas las fichas, hasta que hay un día que dices, bueno, ¿qué ha pasado con mi vida y en qué momento mi vida ha girado en una dirección que no entiendo nada? Y te vas para atrás en el tiempo y arranco ahí. Mm. ¿Esos bloqueos también afectan a los hermanos? Sí, pueden afectar. Vamos a decirlo como pueden, pero Como un sí, impacto. sí. Sí. ¿Esto desde dónde quieres que te lo contestes? ¿Desde madre con hijos y los otros hijos? ¿O desde Sí, tu hermana de los que ha perdido tu no, padre y madre? como cuando, como estaba dirigido sobre todo a padres que a veces han ¿Vale? tenido estas pérdidas, luego tienen hijos, ¿no? Vienen otros Mm. bebés, entonces estos otros hijos que casi siempre llegan después, Mm. o incluso Vamos a... antes también. Sí, 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 incluso los anteriores. Vamos a resumirlo muy fácilmente. Todas las tareas emocionales que no aborden los padres las cargarán los hijos. Ese sería el resumen. Por tanto, todas las tareas emocionales, y esto como padres o madres, es decir, como hombres o mujeres lo sabemos muy claro, todas las tareas que no han hecho nuestros padres, nos las comemos, ¿no? A nivel emocional, lo que ellos no han resuelto, nosotros hemos vivido las consecuencias, o porque nos han educado de la misma manera, o porque nosotros llevamos la misma tendencia, o el mismo patrón, o la misma carga, o el mismo peso, o incluso más, ¿no? Entonces, eso mismo pasará con los nuestros. Volvemos a estar donde estábamos, es decir, si la pérdida nosotros caminamos emocionalmente a todos los lugares a los que nos lleve, de dolor, aceptación en simultáneo, con el orden que se vaya dando, y muchas veces es en espiral, como es un duelo. Uh, para los otros hijos, existirá esa alma, hay que hablar de esta alma, no hay que negar, no hay que entrar en la ocultación y en el secretismo, en algún momento hay que mencionarlo. Hay muchas maneras amables de mencionarlo, de hubo un alma que ahora está en la estrellita en el cielo, etcétera. Seguramente habrá cuentos o dibujos, hay maneras de poder contar. No hace falta entrar a hablar de ello a menudo. Basta con que el hijo o la hija que está encarnado tenga la conciencia de que ha tenido un hermano o hermana y eso ya queda, ¿eh? No es necesario ir insistiendo y darle el sitio. Y entonces, si ha sido, si ha sido el primero el que ha traspasado al mundo del espíritu, pues al siguiente hijo se le tiene que decir que es el segundo. Claro. Y tú tienes que tener claro que es el segundo. Um, el tercero, el orden cada uno, El el orden orden, cada uno, el orden por mantenerlo. Eso es supuesto. importante para los hermanos. ¿Cuál es la consecuencia? Los desórdenes. En la familia, uno va reproduciendo el desorden ahí donde va, en las relaciones, en la escuela, en el trabajo, porque no lo sabe y se ubica en lugares que no les corresponde, porque es lo mismo que pasó en casa. Ujú. Entonces, un poquito en ese sentido afecta. Afecta a los afectos y afecta a la capacidad de encontrar el lugar correcto en los entornos. Ok. María Ángeles, y también quiero preguntarte porque algunas de las preguntas que me llegaron en la comunidad cuando ¿Mm? mencioné que iba a estar contigo era, por ejemplo, las constelaciones, ¿cómo me pueden ayudar si yo estoy teniendo pérdidas repetidamente? O
sea, Ay, vuelve a pasar y no logro o no se puede llegar a un término diferente ese embarazo. bien. Sobreentendemos, pero igualmente hay que decirlo, que se mira a nivel físico, que no haya, por ejemplo, un tema, pues yo me acuerdo que tuve un caso de una chica que perdía y había un tema de mineralización que con las sales de Schurzler se pudo trabajar bastante bien, pero vamos a enfocar no el enfoque físico, Ujú. sino el enfoque espiritual. Hay que ir a indagar con la constelación. En general, cuando hay pérdidas repetidas, todo ha pasado antes, no eres la primera. Entonces hay que ir a ver cuáles son todos los bebés que no se dieron, cuál es el dolor de alguna de las mujeres y hombres de tu sistema que no pudo ser transitado. Vamos a dar sitio a todos los que ya estuvieron antes, previamente, para romper la dinámica sistémica de repetición con el mismo patrón. Ok. En general, hay un patrón que se está repitiendo. Y Ujú. la constelación, como la constelación es un trabajo ancestral, yo le llamo la inteligencia ancestral ahora ya, ¿no? Es como, vamos a mirar, porque nos quedamos en nuestro mundo y no miramos que hemos tenido padres, que hemos tenido abuelos, que han vivido circunstancias similares, que a lo mejor las tuvieron que callar, que a lo mejor ni supieron, porque ahora, pues claro, con las ecografías o enseguida a lo mejor sabes que estás embarazada, pero a lo mejor antes había pérdidas y ni siquiera se decía. Claro. Entonces ahí hay bebés que no están reconocidos. Entonces, preguntarse quiénes son los seres no reconocidos en el sistema, que pueden ser bebés y pueden ser otras personas, porque en los casos de guerras hay muchos seres no reconocidos en el sistema. Uh, bueno, la humanidad camina y muchas veces deja atrás a seres por ver. Hay que ir a ver enseguida y darles el sitio a todos ellos. Ok, ok. Podría ser también memorias de vidas pasadas, pero esto ya hay que investigar. Ya Si lo pudiéramos, individualizar los casos, sí, sí, por sí. supuesto. Sí, pero mirar la tendencia a la repetición porque es como se vuelve. María Ángeles, yo quisiera que nos compartieras un poquito de tu libro y de tu programa Sí, también de Bebés de Ángeles. bebés de luz, pero bueno. Perdón, Bebés de Sí, yo le Luz. llamé bebés de luz, primero no sabía Bebés de Luz, cómo perdóname. llamarle. Se me cruzó Ah, tu nombre. sí, no, bueno, pasa nada. Bueno, le llamé bebés de luz porque son bebés de luz y están ahí con nosotros, ¿no? De luz, y me pareció que era una buena manera de remitirnos a estas almas. El proyecto surge de ver a través de tantas constelaciones por otros temas, ¿no? Cómo había una repetición y viendo todo el impacto que suponía para la mujer, para los hombres también cuando venían, pero en muchos casos las mujeres son las que van a trabajos de desarrollo personal y abordan sus pérdidas porque están ahí conscientes. Ver cómo se repetía, que cuando posicionabas el bebé ahí había todo un trabajo por hacer. No era, mira, yo qué sé, pongamos una pareja que están con problemas de relación en su matrimonio o en su relación y quieren constelar, ¿no? Entonces, bueno, quieren constelar para ver cuál es el origen y para estar mejor entre ellos y mejorar la relación, ¿vale? Entonces, se evidencia que ha habido algún tipo de pérdida en uno, en los dos, lo que sea. Yo me di cuenta que no puedes poner solo un cojín y decir, vale, aquí ponemos el aborto y seguimos trabajando y mirando a otro lado. No, o sea, es como, no, no, por favor, o sea, es como, a mí se me iban reordinando, ¿sabes? Como si fuera una puja, cuáles son los valores, ¿no? Intentando entender la conciencia cósmica. Y en esa puja, al final, lo que a mí me quedó en el número uno fue la maternidad, Mm, ¿sabes? Entonces fue El como, gran por favor, tema. el gran tema, o sea, es como la maternidad número uno, a ver si lo entendemos, vale. Entonces ahí empecé a darme cuenta, uniendo también la terapia de vidas pasadas y con una serie de movimientos, empecé a darme cuenta que había unos movimientos que cuando los hacíamos el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, era maravilloso para las almas, las de un lado y las del otro. Entonces empecé a ver que hay un camino que es replicable. Entonces, a partir de ahí,
pensé, es inviable llegar yo a todas las personas que pueden hacer, que pueden necesitar este trabajo. Pero hoy en día con la tecnología digital no es inviable grabando los vídeos. Entonces lo que hice fue esos pasos, dar las explicaciones, empecé a hacer vídeos, primero había unos con las explicaciones, con las comprensiones, pero luego ya me enfoqué a grabar exactamente, replicar lo que yo hacía en los talleres cuando acompañaba a hombres y mujeres que habían perdido un bebé y que querían reconectar y hacer toda la sanación. Entonces repliqué y hice todos esos vídeos en formato taller. De tal manera que me veis a mí haciendo los movimientos como si te guiara ahora en directo, pues grabado. O sea, tal cual. Te diré, vale, dile esto, coge un cojín, haz esto, pam, 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 pam. Entonces, primero hice los vídeos y después escribí unos libros. En verdad, el primer libro que escribí fue Amar sin impedimentos, que es desde la perspectiva de constelaciones, todas las circunstancias que van surgiendo en las parejas y que impiden el fluir del amor. En verdad es una excusa porque es un libro de constelaciones para entender los órdenes universales. El hilo conductor son las relaciones, pero es solo el hilo conductor y nos sirve para las relaciones de cualquier tipo. Y quise hacer pensé, vale, el capítulo de Bebés de Luz merece un libro específico. Por supuesto. Y entonces ahí fue buenísimo porque yo pensé que digo, bueno, Bebés de Luz ya en una semana lo escribo. Evidentemente fue un año, fue un año. O sea, en la semana empecé a escribir y dije, bueno, pues no era tan breve, no era tan breve esto, ¿no? Y de ahí el libro, Bebés de Luz, ¿no? Que lo que hago es exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora en esta grabación, que es primero explicar los paradigmas, ¿no? El punto de partida de la confianza en que existe un alma antes y después, de que hay una conciencia, de cuándo se genera el vínculo, ¿no? Mi propuesta de aproximación desde la concepción y a partir de ahí vale, ¿qué puedes estar experimentando, ¿no? ¿Cómo puedes haber llegado a estar leyendo este libro, ¿no? Pues igual te has sentido así, 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 las miles y unas circunstancias con las que hombres y mujeres viven los traspasos y las pérdidas de bebés. Y entonces la parte final, una vez preparada la persona con toda esta preámbulo del paradigma bajo el cual vamos a hacer la sanación, en la parte más final, el último capítulo, las últimas partes, es, mira, ahora si quieres sanar la partida del bebé, vas a hacer el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y los explico detalladamente y pensé que el libro permitía llegar a muchas más partes del planeta. Por supuesto. Entonces, desde ahí el libro es, por eso su adquisición es online, se imprime bajo demanda, hay la opción de Amazon para las partes más remotas, la opción de librería, la opción en diferentes países de Sudamérica también está disponible. Y pensé que era la versión más económica de hacer llegar la propuesta y facilitar la tarea de sanación, ¿no? Como para que pudiera expandirse y llegar al máximo número de personas, ¿no? Y no Claro. solo yo en zona con los talleres que yo organizara, ¿no? Que está muy bien, pero cuando tienes un conocimiento que lo puedes expandir, ¿no? Pues darle esas patas, ¿no? O esas alas, ¿no? Y Claro, claro que sí. de ahí surgió. Claro que sí, en especial cuando, por lo menos en lo personal, siento que cada vez que tenemos este tipo de experiencias, evidentemente pues hay un impacto muy profundo, pero también esa es una puerta para tú entrar en tu propia espiritualidad y hacer un trabajo muy profundo. Entonces siempre es un llamado a abordar lo espiritual y no quedarnos como en lo físico, como lo has mencionado. Y las constelaciones justamente son una manera que hay muchas, digámoslo que hay diferentes maneras de sanación, pero para mí es un abordaje muy completo y muy profundo que realmente vale la pena hacer este trabajo. Así que de Mm. verdad que yo quería traer tu entrevista. Espero que a quienes nos escucharon les haya dejado una inquietud para ir un poco más, porque a mí me pasó una vez que yo te escuché, me enganchaste y ya de ahí en adelante es como que necesitas ir un poco más, más allá. Sí, 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 estas vivencias
Después, con los años, uno se da cuenta que no es una anécdota cualquiera en tu vida, sino que es la anécdota, o el evento. Es como hay un antes y un después de estos acontecimientos, te transforma profundamente como persona. Quizás al principio un poquito así te zarandea y no sabes muy bien y tú te parece que vas a continuar tu vida igual, pero no, allí hay un impacto que va a ser un impulsor o un potencial impulsor de tu transformación interna y tu desarrollo personal, emocional y espiritual, sin lugar a dudas. Te confronta a que la vida no es solo trabajar, pagar la casa, el auto y la ropa, sino que hay otros movimientos que esta es la parte de la materia, pero hay otros movimientos internos. Hay un mundo interno a atender y la vivencia de un bebé que se va y cuando tú lo quieres o que vives un aborto, es que es un impulsor, te catapulta a otro lugar, o sea, te pone en otro escenario y ya sintonizas con los que te entienden, con los que han vivido situaciones similares y ya es como hay una madurez del ser que tarde o temprano sucede. Es el cambio, o sea, Un salto te lleva a otro cuántico. lugar. Tal cual, tal cual, ¿no? Es un salto cuántico. Desde ese lugar, no sé si tanto la conciencia del bebé, que también la situación se convierte en una situación maestra. Total, son nuestros maestros y la situación, como tú lo dices, es Mm. una maestría completa por hacer. Una maestría conjunta, porque, y permíteme, que incluso la conciencia del bebé con lo que está viviendo, ah, está haciendo su trabajo. O sea, cuidado, porque la conciencia del bebé sí puede venir como maestra y como con una conciencia más elevada para enseñarnos. Pero también podría haber ido a nacer una conciencia precisamente muy inconsciente, que en otros tiempos la vida de las personas le era irrelevante. En este momento has ido a caer en una familia y no has nacido y te quedas atrapado no sé cuántos años sin que te vean. Mm. Porque los papás y las mamás pues, están en su historia y no te ven. Y tú te quedas como en una cárcel, es un estado, pero podría ser una cárcel, viviendo en propias carnes el no ser visto. Claro, Entonces, ¿quién está teniendo la lección? Pues la conciencia en el otro lado está teniendo claro. la lección. Todos Pero estamos eso es una, aprendiendo. exacto, es una maestría conjunta, ¿no? Claro, Ahí es claro. como todos Eso nos daría enseñamos. para otro video, el hablar sobre qué pasa con Sí. las almas. del- Hasta ahí. Pero solo por remitir Sí, diferentes posibilidades, ¿eh? por No supuesto. siempre es así, pero todas las almas estamos aprendiendo, las de un Claro. lado y las del otro. Bueno, como han podido escuchar, hay muchísimas cosas interesantes en este relato, sobre todo mucha sabiduría compartida de parte tuya. Te agradezco, María Ángeles, por toda tu Gracias. experiencia y por el trabajo que has hecho para comprender esto y aterrizarlo, ponerlo en un paso a paso, en una metodología que ya está disponible para quien esté ya dispuesto a recibir esta información y para darse la oportunidad de sanar desde las constelaciones familiares. Yo les voy a dejar toda la información de María Ángeles, sus redes sociales, su libro, sus talleres. Pueden contactarla si quieren de pronto en algún momento ahondar mucho más en este tema. Y bueno, te dejo los últimos minutos para que tú cierres el video de pronto dejándole un mensaje a las personas que nos están viendo y que están en esa búsqueda justamente de la sanación tras una experiencia de ya sea aborto voluntario, pérdida gestacional o incluso neonatal. Mm, sí, bien. Mira, lo que me va viniendo ahora con este momento así como de cierre, ¿no? Me parece como muy importante, ¿no? Y lo es. Hay dos lugares de trabajo, am, por usar esta palabra, quizás no es la más adecuada, pero la entendemos, para las situaciones en que ha habido una muerte del bebé, en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento, que los abarcamos todos, por eso les llamamos bebés de luz, en cualquier momento.
hay una tarea que guarda relación precisamente con la relación y el vínculo que establecemos con esta conciencia. Está claro, casi te diría que es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. Sí. Pero hay un reconocimiento de lo que es la maternidad y la paternidad, de la existencia del mundo espiritual, de la existencia de las conciencias, de la existencia de órdenes mayores, del rendirse a la vida y caminar en sintonía con la vida en simultáneo. Sí, todo lo que impacta yo con el otro y con la situación. Pero luego nos lleva a una profunda tarea con nosotros mismos que se le llama autoperdón. Mm, importante. Exacto. Autoperdón, autorreconocimiento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me permito sentirme como me siento? ¿Cómo me permito el viaje de unos sentimientos a otros? ¿Cómo me doy mi tiempo, mi espacio, mi autocuidado? ¿Cómo no respondo a las expectativas ajenas de cómo me tengo que sentir y me mantengo honesta exactamente a cómo me siento? Inclusive cuando no le sé poner palabras, cuando estoy confusa, cuando tengo altibajos, cuando no sé lo que me pasa. Y me respeto en eso. Entonces, hay un gran trabajo de autocuidado, de autoperdón, de permitirme ser quien soy con todo. Y esto ya es un trabajo de uno con uno mismo. Entonces, hay dos grandes cajones de lecciones, uno en relación al otro y la vida y otro en relación a yo conmigo mismo frente a los acontecimientos de la vida. Y un viaje de vida, un viaje de vida. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a todos a este barco en el cual aprendemos a amarnos también en esto. Qué bonito, qué bonito. Te agradezco esa manera tan amorosa de hacer este cierre, porque finalmente todas estas experiencias nos llevan a lo mismo y es una experiencia de amor, ¿no? Que si la abordamos desde el amor, si damos lugar a esta experiencia desde el amor, pues no solamente vamos a poder sanar, sino que vamos a poder avanzar en la vida, ir más profundamente y pues vivir finalmente en plenitud con cada una de las experiencias que vinimos a experimentar. Tal Gracias cual. infinitas por tu tiempo, te agradezco muchísimo Vosotras, por todo, por haber aceptado esta invitación, por todo lo que haces, por tu trabajo, nada. te admiro muchísimo y gracias a todos los que llegaron hasta este punto, créanme que no es casualidad que estén acá, esta información ya tenía que llegar en el momento perfecto para ustedes y ábranse también a la oportunidad de recibirla, esta información y de sanar. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, gracias.